Bien, muchas gracias, Marce. Sí, buenísimo el trabajo que hacen ahí en la Republicana. Bueno, volvemos contigo en un ratito. Ustedes saben que de acuerdo a la última encuesta básica alimentaria con enfoque nutricional que realizó la Universidad de la República, la UDELAR, una persona debería haber gastado 7.038 pesos, 7.038 pesos en marzo para alimentarse saludablemente. Bueno, para hablar de este tema es que vamos a recibir con muchísimo gusto acá en nuestro programa a la profesora de Unidad Académica de Nutrición Poblacional, a la profesora Gabriela Fajardo. Fajardo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en principio, a ver, ¿cómo se arma una canasta básica alimentaria? Bien. Bueno, ahí precisar que este es un proceso que venimos desarrollando ya hace algunos años, que empezamos en el marco de las actividades del departamento, pero luego se fue haciendo extensivo al Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición y al Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar, quienes son hoy quienes estamos desarrollando este proceso. Una canasta básica, como ustedes mencionaban recién, hace referencia a un monto económico que, como bien dijeron, en el mes de marzo correspondió a 7.038 pesos y es la cantidad de dinero que un individuo promedio de la población debería haber gastado para consumir lo mínimo que requeriría para satisfacer sus necesidades. Y esto lo queremos precisar bien porque a veces se generan algunas confusiones si yo festejo un cumpleaños, salgo a comer afuera, ya por supuesto que ese presupuesto se va a disparar. Claro. Es lo mínimo indispensable, seleccionando alimentos que también son de las marcas quizá más económicas. Y bueno, el proceso que nosotros realizamos para construir nos basamos no solo en lo que son las necesidades que los individuos tienen, sino también en lo que es nuestro patrón de consumo, porque ahí justamente está esto de con enfoque nutricional. Ajá. No es solo apuntar a satisfacer energía o nutrientes, sino considerar los patrones de consumo. ¿Qué son los patrones de consumo? ¿Sabes? Lo que habitualmente consume la población, y para eso utilizamos los datos de la encuesta de consumo que elabora el Instituto Nacional de Estadística, y bueno, allí se hizo un análisis de cuáles son en cada grupo de alimentos los que consume por lo menos el 10% de la población. Bien, ¿a qué tipo de alimentos se llega con estos 7.038 pesos? Bueno, allí, estando alineados con lo que establece el Ministerio de Salud Pública en cuanto a qué implica una alimentación saludable, nosotros seleccionamos de los grupos de alimentos que son naturales o mínimamente procesados. Entonces, esta canasta no va a incluir los productos ultraprocesados. Incluye todos los grupos que la guía alimentaria recomienda. Tenemos productos lácteos, tenemos carnes, hay carne roja, pollo, pescado, huevos, frutas, verduras, legumbres, cereales y allí todo lo que son harina, arroz, incluye el tema de los panes, azúcar, aceite, es decir, todo lo que se recomienda en una alimentación saludable. Usted hablaba de lo mínimo, ¿no? Que tal vez a veces lo mínimo no es lo suficiente y que se necesitaría más. Primero consultarle eso y también estos 7.038 son por persona. Exacto. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo? Bueno, con lo que mencionás, en que quizá no sea suficiente, por ejemplo, para un adolescente seguramente no va a ser suficiente porque, como yo hacía referencia hoy, esto es para un individuo promedio de la población. Porque esto también a veces cuesta un poco comprenderlo, que es algo que se calcula a nivel de poblaciones. Si yo lo voy a llevar a algo individual, por supuesto que, por ejemplo, un adolescente tiene mayores necesidades y va a tener un costo mayor la dieta. Un promedio matemático, digamos. Exactamente. En cuanto a los niños, bueno, realmente como nosotros entendemos que este es un proceso que debe ser profundizado, porque, por ejemplo, no hacemos una distinción, como por ejemplo establece el INE entre Montevideo y el interior. Ahora estamos en una segunda etapa, porque cabe destacar que estos proyectos han sido financiados por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad, y bueno, ganamos una segunda etapa en donde vamos a hacer foco en las infancias y adolescencias, viendo allí entonces cuáles son el costo de las necesidades nutricionales para ellos, y también con otro objetivo que es pensar en ¿cuánto tendría que aportar una prestación social que se enfoca en infancia y adolescencia? ¿Cuándo se podría tener los primeros resultados sobre estos, digamos, sectores específicos? Bueno, nosotros estamos estimando en el plan que para fines de este año ya estaría.
ya a fin de año van a tener una primera aproximación, digamos. Sí. Y así se puede atar con las prestaciones que recibe cada niño. Claro, porque en cuanto a lo que decía Maggie recién, son 7.000 pesos por persona. Claro. Entonces, si uno piensa cómo son las características de los hogares, que también nosotros hemos desarrollado en el trabajo esto, ver en qué, que también eso lo vamos a estar presentando próximamente, qué grupos de alimentos son los que se llevan el mayor costo, cuánto invierte del dinero que ingresa un hogar, una familia para la alimentación. Si pensamos, por ejemplo, que los hogares más pobres hay un promedio de 3 personas y media, se habla, pensemos que solo en alimentación entonces estaríamos necesitando más de 21.000 pesos, por ejemplo. O si una prestación social, hoy nosotros lo pensamos, andan en el entorno de los 2.000 y 4.000 pesos, ¿cuánto cubre? ¿Cómo se fijan hoy las prestaciones sociales? Y eso es un poco también la preocupación que tiene el observatorio y el núcleo, por lo cual estamos trabajando. Nosotros apuntamos a dar elementos para la construcción de políticas públicas, para que se haga un monitoreo y un seguimiento de ellas. Y bueno, hoy por hoy, cuando se establece 2.000 pesos, por ejemplo, en tarjeta Uruguay Social, ¿en qué se sustenta? ¿Qué se espera que eso cubra? Claro, el bono de 2.500 pesos. Exacto. Es interesante. ¿Cuántas personas se estima entonces que están en situación de alimentaria grave aquí en Uruguay? Bueno, ahí entonces tendríamos que fijarnos en lo que son los datos de la última encuesta, que afortunadamente estamos teniendo datos en el país sobre situación de inseguridad alimentaria. Y en situación de inseguridad alimentaria grave hablamos de en el entorno del 2%. Pero, como siempre, en nuestro país todos estos temas de desigualdad tienen ciertos rostros, claro. Y en el caso de la inseguridad alimentaria grave también tiene el rostro de niño, porque afecta en mayor medida a los hogares de menores de 6 años y menores de 18 años. ¿Grave qué es? ¿Desnutrición? ¿Es alimentación con qué recurrencia, digamos? Bien, el indicador de inseguridad alimentaria lo que hace referencia es al acceso a los alimentos. Para obtener el dato uno aplica una encuesta donde se indaga si en el hogar, en el último mes, por ejemplo, se han tenido dificultades para acceder a los alimentos por cuestiones económicas, por ejemplo. Y allí entonces, de acuerdo a lo que se va preguntando, las 8 preguntas, al final se llega a una respuesta. ¿Qué le pasa a los hogares que se encuentran en situación de inseguridad grave? Relatan haber permanecido al menos 1 o más días sin comer. O sea que esos son los casos más extremos, que son situación de hambre. Los casos que también se deberían monitorizar muy de cerca son los casos de situación de inseguridad moderada, que ahí si sumamos moderada y grave la cifra asciende a un 15%. En esos casos ya se afectó o la cantidad o la calidad de alimentos en esto de las estrategias que van desarrollando los hogares para afrontar estas situaciones. Entonces han tenido que o dejar de consumir ciertos grupos de alimentos o disminuir la cantidad o seleccionar alguna calidad que quizá no es la que esperan o desean consumir. Profesora, yo le quería preguntar, en estos 7.038 pesos, ¿cómo incide, no sé si está medido o no, el hecho de el lugar, por ejemplo, donde se adquieren los medicamentos? Pienso, Monte del Interior hay diferencias, feria y grandes superficies seguramente haya algunas diferencias. ¿Eso se toma en cuenta? Bien, no, porque esos 7.000 pesos son solo alimentos. Ajá. Alimentos. Y lo que nosotros hacemos es tomar los datos que maneja el INE como promedio. Okay. Sin duda era lo que yo les comentaba, que quizá nosotros tenemos que seguir profundizando en ver esto, diferencias Montevideo Interior, lo que pueden llegar a ser diferencias también por zonas, pero es solo, ni siquiera el combustible que uno debe consumir para preparar los alimentos tampoco se incluyen, son solo gasto en alimentos. Bien. Entiendo que esta canasta no está solamente conformada por frutas y verduras, pero a uno le resulta un poco increíble en un país agroexportador con tanta posibilidad, ¿no?, de cultivar y demás, cómo estamos en esta situación. Y la realidad es que todos los uruguayos vamos al súper, al almacén de la esquina o a la feria, y realmente vivimos en un país caro. ¿Se pueden generar políticas que den margen para subsidiar más cantidad de alimentos? ¿Es una posibilidad? Sí, nosotros creemos que, bueno, en primer lugar se deberían generar políticas también en otros ámbitos que quizá terminen impactando en ese costo de los alimentos, pero lo que está faltando es sentarse en la mesa todos los actores que van desde que el alimento es producido
hasta que el alimento es consumido. Y ahí entonces pueden haber diferentes factores que no es solo el subsidio al alimento que se vende, pero puede ser una medida, pero podría haber otras también, el de apoyo a pequeños agricultores, familiares. Es decir, esto requiere que todos los actores se sienten y negocien y planteen, pero sin duda que nos está faltando ahí, no hay una ley marco sobre el derecho a la alimentación, porque todo esto son situaciones de el que no puede acceder a esa canasta está viendo vulnerado su derecho a una alimentación adecuada. Pero es como que se toma el tema de la pobreza como algo general, ¿no? Que tiene tantas caras, tantos matices, este es uno de ellos. Exacto. Y que además tiene un impacto directo en la salud. Exacto, la pobreza. Y bueno, y los casos más extremos que son indigencia, que es cuando no puede pagarse el costo de la canasta, que cabe destacar que la del Instituto Nacional de Estadística tiene un monto menor a la nuestra, o sea que si en las políticas públicas se empezara a usar esta canasta, quizá la prevalencia de indigencia en nuestro país se incrementaría un poquito. La pobreza impacta directamente en la selección de alimentos. Nosotros lo hemos visto, se empiezan a seleccionar algunos alimentos que son de menor calidad nutricional. Sin duda que lo que es carne, fruta y verdura son los que quizá primero se resienten porque son los que mayor costo presentan. Y bueno, eso termina impactando. Pero también nos gusta un poco aclarar que a veces está este concepto de que las personas que enfrentan dificultades se quedan esperando subsidios o apoyos. Y también hemos visualizado que realmente son muchas las estrategias que se desarrollan en los diferentes hogares que distan de quedarse sentado esperando una prestación. Hemos notado que hasta 2 estrategias se pueden desarrollar, desde tratar de conseguir el alimento porque alguien te lo dé, de vender algo, de caminar 15 cuadras a buscarlo en un lugar más económico, de racionalizar a lo largo del mes. Es decir, eso creo que también es algo que a veces lamentablemente se maneja la población y dista mucho de la realidad de esta gente que está pasando realmente situaciones muy dolorosas. Claro, sí, porque además uno mira una canasta de 7.000 pesos y, por ejemplo, usted lo decía, profesora, la tarjeta de mi ID son 2.000. O sea, ¿cómo se llega? ¿Dónde está la diferencia, no? Y que es de un hogar donde hay más personas, no está solo el niño, ¿no? También eso, cuando pensamos en las prestaciones, pensar dónde está inserto ese niño, qué otros tipos de apoyos recibe. Entonces, bueno, creemos que ahí es algo en lo que nosotros podemos aportar y que esto sería una herramienta muy interesante que se podría utilizar en muchos ámbitos, no solo en este de establecer una prestación, sino hasta pensar cuando se fijan los salarios, en las negociaciones. Bueno, todos los trabajadores tienen que saber que por lo menos para comer tenés que tener 7.000 pesos y es una necesidad básica. Después pensemos alquiler, lo que hoy mencionaban de los medicamentos, la recreación, todo lo demás. Y presumiblemente, profesora, no sé, le pregunto esto, con el cambio de estación, seguramente el cuerpo con mayor demanda calórica, ¿esta canasta va a aumentar en los próximos meses? Bueno, ahí en realidad lo que no es que aumente por demanda de calorías, sino ahí lo que se pueden variar son las formas de preparación. Cuando nosotros hicimos los cálculos de los precios, se consideró el tema de variaciones estacionales. Sí. Allí se pondera eso. Pensá cuánto impacta o realmente qué protagonismo tiene en estas familias, por ejemplo, la alimentación escolar o las ollas populares, los merenderos que trabajan tanto en muchos barrios. ¿Ustedes han detectado que forman parte realmente importante de la cadena de alimentación? Sí, bueno, en la época de la pandemia nosotros hicimos un trabajo con ollas populares para visibilizar el rol que tiene realmente la sociedad civil en las situaciones de vulneración del derecho a la alimentación y para algunas familias era el sustento. Y también en esto de que cuando lo necesitaban iban, pero cuando, por ejemplo, entraba un ingreso al hogar o cobraban la prestación, en ese momento lo dejaban, dejando el espacio para otro. Y bueno, y en cuanto a lo que es el programa de alimentación escolar, sí, para algunos niños realmente es su única ingesta importante en el día, o sea que son importantes aportes. La costa sería, entre esto que es el Estado, ver esos niños que tienen varias prestaciones y que realmente la sociedad civil se reconoce su rol no solo en la alimentación, sino en otros actores, pero no debería ser quien sostenga la alimentación de la familia. Es una obligación del Estado para quien tiene vulnerado su derecho, es satisfacerlo. Bien. Algunos pasos el Estado ha dado, pienso, por ejemplo, en las meriendas saludables, de alguna manera
algún paso se viene dando. Por supuesto, sí, nosotros reconocemos que se han establecido acciones, lo que quizá un poco falta algo que enmarque, que trascienda a los gobiernos y que haga que trabajemos un poco más conjuntos y coordinadamente. Profesora, ha sido un gusto. Igualmente, muchas gracias. Gracias por venir.